Buen día. En esta tarde vamos a hablar acerca del Instituto de Previsión Militar. Vamos a comenzar hablando un poco acerca de la historia. Aunque en Honduras la Ley de Seguridad Social fue creada en 1960, se excluyó de sus beneficios a los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes tuvieron que esperar más de 10 años para contar con una institución que les brindara protección social que por mandato constitucional comprende a todos los sectores sociales de nuestro país. Mientras tanto, la seguridad social para los miembros de la institución castrense era regulada por la Ley de Ordenanza Militar de 1906 y el Reglamento de Pensiones Militares de 1935, documentos en los cuales se tipificaban beneficios a favor de los lisiados de guerra, viudas y huérfanos. La creación del Instituto de Previsión Militar fue una serie de eventos que detonaron que se tomaran cartas en el asunto y se iniciara el proceso para la creación de un sistema de seguridad social que velara por el bienestar de los miembros de las Fuerzas Armadas. Fue la guerra entre Honduras y El Salvador del año 1969, denominada la Guerra de las 100 Horas o la Guerra del Fútbol. En tal sentido, y mediante disposición constitucional y conforme al artículo 65 de la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas, relacionada con el artículo 291 de la Constitución de la República, se estableció que para la protección, bienestar y seguridad social de todos los miembros de las Fuerzas Armadas se creara el Instituto de Previsión Militar, la que se organizaría y funcionaría de acuerdo con la ley que se emitiera para tal efecto. Así que en 1970, el coronel de infantería, don Andrés Ramírez Ortega, que de Dios goce, jefe de las Fuerzas Armadas de ese entonces, con instrucciones del señor presidente constitucional de la República, general de brigada don Osvaldo López Arellano, y en cumplimiento de las disposiciones legales contenidas en el artículo 335 de la Constitución del 3 de junio de 1965, nombró una comisión de estudio para la elaboración del anteproyecto de la ley del instituto, por lo que se recopiló toda la información posible visitando países vecinos para conocer de hecho las instituciones de seguridad social de sus Fuerzas Armadas, particularmente el de la República de Guatemala. El 30 de diciembre de 1971, el presidente de la República, don Ramón Ernesto Cruz, en Consejo de Ministros, emite el decreto número 14, mediante el cual autoriza a la Jefatura de las Fuerzas Armadas para que, a partir del 1 de enero de 1972, iniciara la organización y funcionamiento del Instituto de Previsión Militar. De enero a junio de 1972, el Instituto de Previsión Militar estuvo instalado en el cuartel general de las Fuerzas Armadas, contando solamente con 9 empleados bajo la acertada dirección de el mayor de infantería, don Dagoberto Gómez Suazo, quien, compenetrado de la responsabilidad a él encomendada, sentó las bases de lo que ahora se constituye en una institución sólida y fortalecida económica y financieramente. El 9 de junio de 1972 se lleva a cabo la primera operación administrativa, cuando el Estado de Honduras transfiere $500,000 de lempiras como capital fundacional al Instituto de Previsión Militar, por lo que este día se toma como fecha de aniversario. Misión y visión del Instituto de Previsión Militar. La misión es garantizar a sus afiliados un servicio de calidad en el otorgamiento oportuno de sus beneficios en seguridad social. Y la visión, con la guía de Dios, ser una institución líder en seguridad social, garantizando de manera sostenible los beneficios a sus afiliados, sustentando en una administración transparente, desarrollo tecnológico, solidez financiera
y talento humano comprometido. Luego comenzamos con lo que es en sí la Ley de Previsión Militar, que en el artículo 1 establece que la presente ley regula la previsión militar de las Fuerzas Armadas, cuyo órgano de aplicación es el Instituto de Previsión Militar. El Instituto de Previsión Militar es un organismo de las Fuerzas Armadas con personalidad jurídica, autonomía funcional y patrimonio propio. Para efectos legales tendrá su domicilio en la ciudad capital de la República. Se entiende por previsión militar el régimen especial de seguridad social para las Fuerzas Armadas. Los beneficiarios del régimen de previsión militar se dividen en prestaciones y servicios. Se consideran prestaciones los beneficios en dinero pagados por el Instituto de Previsión Militar a sus afiliados, o en su caso los beneficios de estos que se encuentren debidamente inscritos o que prueben fehacientemente su condición de tales. El Instituto de Previsión Militar cubrirá las siguientes prestaciones: invalidez, separación, retiro, auxilio funerario, seguro y montepio, y otras que a criterio de la Junta Directiva y previo estudio actuarial se pueden cubrir. Ahora vamos a hablar de los servicios. Se consideran servicios los beneficios no remunerados prestados por el Instituto de Previsión Militar a sus dependencias o afiliados, o en su caso a los beneficiarios de estos, que llenen los mismos requisitos exigidos en el artículo anterior. El destino, uso y goce de los servicios existentes, así como los que se organicen en el futuro, serán reglamentados por la Junta Directiva. Son afiliados y por consiguiente están sujetos al régimen de previsión militar. Los oficiales, el personal de tropa y los auxiliares que coticen al régimen de previsión militar. Los oficiales de armas y los de servicio que mediante acuerdo de la Jefatura de Fuerzas Armadas pasen a desempeñar cargos en la administración pública. La edad mínima para ingresar al régimen de previsión militar es 30 años, excepto lo previsto en el artículo 83. Los afiliados del instituto no podrán estar sujetos a ningún otro régimen de seguridad social dependiente del Estado, ni les harán deducciones destinadas a entidades análogas. Lo que quiere decir de que los afiliados al Instituto de Previsión Militar no pueden contar con ningún otro tipo de seguro. ¿Quiénes administran el Instituto de Previsión Militar? Los órganos de la administración son dos: la Junta Directiva y la Gerencia. La Junta Directiva es el órgano superior colegiado del Instituto de Previsión Militar y a quien corresponde la dirección, orientación y determinación de la política del mismo. La Junta Directiva está constituida por el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe del Estado Mayor General, el secretario de Estado en los despachos de Defensa Nacional y Seguridad Pública, los comandantes generales de las ramas, Ejército, Aérea, Naval y Seguridad Pública o sus sustitutos legales. Además está integrada por un representante propietario y suplente de los retirados, los que serán nombrados por la Junta Directiva a propuesta de la gerencia. El presidente de la Junta Directiva será el jefe de las Fuerzas Armadas y en ausencia temporal de este asumirá sus funciones el jefe del Estado Mayor Conjunto. El representante de los retirados, de acuerdo a la presente ley, deberá ser un oficial en situación de baja y en condición de retiro y durará en sus funciones 1 año, prorrogable. Son atribuciones de la Junta Directiva: cumplir y hacer cumplir la presente ley, aprobar los reglamentos internos, aprobar el presupuesto anual, conocer los informes, estados financieros y demás estudios, ostentar la representación legal pudiendo delegarla en el gerente, proponer al jefe de las Fuerzas Armadas el nombramiento y remoción del gerente y del subgerente,
ordenar que se practiquen revisiones actuariales del sistema cuando lo estime conveniente, autorizar todo tipo de operaciones o actividades financieras, comerciales, industriales o de cualquier otra índole que redunden en beneficio de la institución. La Junta Directiva se reunirá en sesión ordinaria una vez al mes y en sesión extraordinaria siempre que haya asuntos urgentes que tratar. Las sesiones serán convocadas por el presidente a través del gerente y por iniciativa propia a solicitud del gerente o a petición escrita de 3 miembros propietarios. Esta convocatoria deberá especificar los asuntos a tratar. El quórum para las sesiones ordinarias y extraordinarias será de 6 miembros, en cuyo caso las resoluciones adoptarán unanimidad. Corresponde al presidente dirigir las sesiones de la Junta y decidir con voto de calidad los empates que se produzcan. Cualquiera que sea el motivo por el que una persona haya dejado de ser miembro de la Junta Directiva, quedará sujeto a las responsabilidades en que hubiera incurrido durante su gestión. De la gerencia. La gerencia es el órgano ejecutivo del instituto y estará a cargo de un gerente asistido por un subgerente. Para ser gerente y subgerente se requiere ser oficial superior en situación de permanente, ser hondureño por nacimiento y de reconocida capacidad en materias económicas y sociales. Los administradores de los servicios, los jefes de departamento y demás personal administrativo serán nombrados por el jefe de las Fuerzas Armadas, la Junta Directiva, según el caso. La propuesta del gerente estará sujeto a lo que establezcan los reglamentos respectivos. ¿Cuáles son las funciones del gerente? El gerente ejercerá la representación legal del instituto por delegación de la Junta. Velar por el cumplimiento de esta ley y sus reglamentos. Dirigir, coordinar y controlar las funciones generales del instituto. Presentar a la Junta Directiva por lo menos 3 meses antes de finalizar cada ejercicio el proyecto de presupuesto del instituto para el año siguiente. Celebrar o autorizar contratos, inversiones, gastos dentro de los límites que fije la Junta Directiva. Presentar a la Junta Directiva dentro de los 2 primeros meses de cada ejercicio un informe de las labores desarrolladas durante el año anterior. Recabar y presentar a la Junta Directiva cualquier información, datos o estudios. Elaborar y presentar a la Junta Directiva los proyectos de reglamentos. Concurrir a todas las sesiones de la Junta Directiva con voz pero sin voto y las demás que asigne la Junta Directiva y los reglamentos del instituto. El gerente y el subgerente y los administradores podrán ser removidos en los casos en que proceda de acuerdo con las leyes vigentes. El subgerente desempeñará las funciones que le asigne el gerente, debiendo sustituirlo en caso de ausencia o impedimentos temporales. El gerente estará auxiliado por los administradores de los diferentes servicios. Aplicación del régimen. La incorporación al régimen de previsión militar será obligatoria para los miembros de las Fuerzas Armadas que conforme a esta ley están protegidos. Las cotizaciones de los afiliados al régimen de previsión militar se harán sobre la base del sueldo asegurado. Para los efectos de esta ley, sueldo asegurado y cotizable para los afiliados es el asignado de conformidad a la tabla de sueldos de la escala jerárquica comprobada por la Jefatura de las Fuerzas Armadas. El Instituto de Previsión Militar tendrá prelación sobre cualquier otro acreedor por las sumas que adeuden los afiliados, los retirados o sus beneficiarios. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo anterior, es nula toda enajenación, cesión o gravamen sobre las prestaciones de invalidez, separación, retiro, auxilio funerario, seguro de vida y montepio, establecidas en la ley y solamente podrán ser embargadas por hacer efectiva la obligación de alimentos,
de conformidad a lo establecido en el Código Civil. Para seguir hablándoles del Instituto de Previsión Militar, los voy a dejar con mi compañero Carlos Funes. Muy bien, buenas tardes. Ya les hablaré lo que sería la invalidez, la sección de prestaciones e invalidez. Ok, según el artículo 34, para los efectos de esta ley, se entiende por invalidez la incapacidad permanente de un afiliado al instituto producida por cualquier enfermedad o lesión física o mental que le impida seguir desempeñando sus obligaciones habituales. El artículo 35, por otro lado, dice que el monto de la pensión por invalidez será de inciso A, el 100% del sueldo jurado cuando la incapacidad sea sobreviniere por acciones en combate. El inciso B, del 90% del sueldo asegurado, si la incapacidad sobreviniere por la enfermedad o por actos del servicio. Y el inciso C, el 80% del sueldo asegurado, si la incapacidad sobreviene por circunstancias distintas a las anteriores. El artículo 36 nos dice que las causas de invalidez, así como sus consecuencias y demás aspectos relacionados con la misma, deben comprobarse ante la jefatura de las Fuerzas Armadas, a la que practicará las investigaciones correspondientes por medio del Estado Mayor General y del Instituto de Previsión Militar. En cuanto a la separación, el artículo 37, 38 y 39 nos dice que se entiende por separación la prestación a que tiene derecho los afiliados al Instituto de Previsión Militar, que por disposición de la jefatura de las Fuerzas Armadas sean separados de estas y siempre que hubiera cotización del régimen, 5 años como mínimo, pero menos de 18 años. La prestación de separación será efectiva a razón de una mensualidad por un año de servicio prestado, sin exceder los 17 mensualidades. El afiliado que recibe la prestación por concepto de separación perderá su carácter de tal. Si vuelve a prestar sus servicios en las Fuerzas Armadas, el instituto lo tomará como un nuevo afiliado. El retiro, artículos 40 y 41. Se entiende por retiro la prestación a que se tiene derecho los afiliados al Instituto de Previsión Militar, que por disposición de la jefatura pasen a la condición de retiro por haber alcanzado los límites de edad, tiempo de servicio que se establecen. La ley constitutiva y demás leyes de las Fuerzas Armadas, o por haber cotizado al sistema por lo menos durante 18 años, la prestación de retiro se otorgará de la siguiente forma. A los 18 años de servicio, el 54% del sueldo asegurado, aumentado por 3% por cada año adicional. A este término, sin exceder de 90%, equivalente a 30 o más años de servicio computable. Este porcentaje podrá ser aumentado por la Junta Directiva de conformidad, con nuevos cálculos actualizados, sin exceder del 100%. Auxilio funerario. El artículo 41 nos dice que el auxilio funerario es la prestación destinada a cubrir el costo de los servicios fúnebres del afiliado, el inválido y del retirado, de conformidad a los artículos siguientes, el artículo 43 y 44. El artículo 43, las personas que hubieran incurrido en gastos por concepto de servicios fúnebres del afiliado recibirán en la proporción que hubiera participado una cantidad de acuerdo a la escala fijada en el reglamento respectivo. Quien hubiera incurrido en gastos por concepto de servicios fúnebres de personas acogidas a la prestación de invalidez o de retiro tendrá derecho a recibir los mismos porcentajes establecidos en el reglamento al que se refiere el artículo. El seguro. Se entiende por seguro la prestación a que tienen derecho, inciso A, los beneficiarios que el afiliado hubiera designado como cuando ocurra su fallecimiento, y los afiliados cuando sean declarados inválidos o pasen a situación de retiro. Para los efectos de esta prestación se entenderá por beneficiario a la esposa, esposo o a la compañera o compañero de hogar, a los hijos y a los padres legítimos, naturales o adoptivos, y a los hermanos sin distinción de edad. Al ocurrir la muerte de cualquier afiliado, el instituto pagará a los beneficiarios designados en el documento respectivo una cantidad igual a 12 veces el sueldo asegurado.
El 46, el afiliado, artículo 46, el afiliado tendrá en todo tiempo el derecho de cambiar sus beneficiarios, ya sea por acto entre vivos o por causa de muerte. El afiliado no hubiese hecho designación de beneficiarios, tendrá derecho a recibir la indemnización. La viuda, compañera de hogar, el viudo, compañera de hogar, hijos o los padres legítimos, naturales o adoptivos debidamente registrados, en cuyo caso el seguro se distribuirá proporcionalmente. El artículo 48, cuando un afiliado se acoja al beneficiario de retiro, recibirá una cantidad en efectivo en concepto de seguro, equivalente a 40% del último sueldo asegurado por primeros 18 años en el servicio, más 5% de dicha cantidad por cada año adicional, sin exceder el del 100% para los que tengan 30 o más años en servicio. El artículo 49, cuando un afiliado quedara inválido por acción en combate o ocasión del servicio, haya cumplido 18 o más años de servicio, tendrá derecho al artículo 44, beneficiario de seguro, en la misma proporción establecida en el artículo anterior. Cuando ocurra la muerte del retirado o del inválido, los beneficiarios designados recibirán el equivalente a 50% del sueldo anual asegurado al momento de retirarse del servicio o de ser declarado inválido. El monte es la prestación a que tienen derecho por su orden las siguientes personas: la viuda o viudo, que siempre que la fecha de la muerte del afiliado, los cónyuges no estén legalmente separados, a falta de esposa o esposo, compañeros o compañeras de hogar, que se encuentre debidamente inscrito en el instituto. Los hijos menores de 21 años, los hijos incapacitados, los mayores de 21 o menores de 24, están realizados estudios superiores y los padres legítimos, naturales o adoptivos debidamente registrados, siempre que hayan dependido económicamente del afiliado y carezcan de otros medios de subsistencia, en la proporción que establece el artículo 59. A los beneficiarios de los afiliados que fallecieran en combate se les otorgará la prestación por concepto de monte en la cantidad del 90% del sueldo asegurado. A los beneficiarios de los afiliados que fallecieron por causas o con ocasión del servicio, la prestación de concepto de Montepio será el 85% del sueldo asegurado. Para los beneficiarios, según el artículo 54, de los afiliados fallecidos en circunstancias distintas de las contempladas en los artículos anteriores, la prestación del concepto de Montepio será del 80% del sueldo asegurado. En caso de fallecimiento de los afiliados acogidos a las prestaciones de invalidez y de retiro, sus beneficiarios gozarán del Montepio en cantidad equivalente al 80% de la prestación de que ha disfrutado el causante. Vamos a ver, cuando haya concurrido la viuda o compañera de hogar o viudo o compañero de hogar con hijos menores de edad del afiliado o mayores incapacitados, la pensión se dividirá en 50% para la viuda, compañera o viudo y compañero, y el 50% restante se distribuirá proporcionalmente para los hijos debidamente registrados en el instituto afiliado. Cuando la viuda, viudo, compañero de hogar, contraeren nupcias o hicieren vida marital o fallecieren, la prestación correspondiente acrecerá proporcionalmente a la de los hijos. Cuando cualquiera de los hijos llegara a la mayoría de edad, contrajere nupcias, hiciere vida marital o fallecieren, la prestación correspondiente acrecerá proporcionalmente a los demás. Una vez que se haya separado de los 25% porcentaje que acrecerá la pensión de la viuda o compañera de hogar y del viudo o compañero de hogar. En caso de que no exista viuda, compañera, ni hijos, se otorgará la pensión a la madre o padre que hubiera dependido económicamente del causante, en cuyo caso la pensión sería igual al 50% de la pensión que tuviera derecho la esposa o esposa, compañera o compañero de hogar, y del 50% asignado de los hijos menores de 21 años mayores de 21 incapacitados.
Extinción y suspensión de los beneficios. La afección se extingue cuando, por ejemplo, por la muerte de los beneficiarios, en caso de que la fecha de fallecimiento del afiliado, retirado o inválido exista abandono manifestado por parte de sus beneficiarios, cuando por sentencia se declare a la viuda o viudo, compañera o compañera, hijos, padres, autores del cómplice o cómplices de la muerte del afiliado, retirado o inválido. Si son cómplices no se extingue la pensión. Cuando la viuda o viudo, compañero de hogar o compañera de hogar, contraiga matrimonio o haga vida marital. Cuando la muerte del afiliado del inválido soltero o sin hijos se comprobare que el padre o madre lo hubiera abandonado en su menor edad. O sea que padres abandonadores no tienen derecho a nada. Cuando el beneficiario menor contraiga matrimonio, haga vida marital, cumpla 21 años de edad. En caso cuando el beneficiario mayor de 21 años y menor de 24 esté realizando estudios superiores, contraiga matrimonio, haga vida marital o esté trabajando. Y cuando el retirado inválido o beneficiario de estos opten por la ciudadanía de otro estado, a menos que éste esté en Honduras, existan tratados que permitan la doble nacionalidad, o cuando residan en forma continua en el extranjero por más de 2 años, sin autorización de la Junta Directiva. Esos son los motivos de extinción y suspensión de los beneficios. Vamos a ver, según el derecho o la pensión por concepto de retiro o por invalidez, se suspende cuando el beneficiario de este esté desempeñando cargo o empleo público remunerado o prestando sus servicios en una institución descentralizada del Estado y en los demás casos que determinan los reglamentos. Los oficiales que no hubieran cancelado sus cotizaciones u obligaciones en el Instituto de la Previsión Militar por más de 3 meses serán suspendidos temporalmente en goce de sus derechos hasta que se encuentren solventes con la institución. Veamos, ahora les hablaré sobre el régimen financiero y de inversiones. El artículo 63. Los recursos del Instituto de la Previsión Militar son, por ejemplo, la cuota establecida por el Poder Ejecutivo, que será pagada en la proporción siguiente: 2/3 por el Estado y 1/3 por los afiliados. Los fondos que el Estado aporte para cubrir el déficit actuarial, de acuerdo al artículo 96 de la ley. Las transferencias, herencias, legados y donaciones que se hacen aceptadas por el Instituto. Las utilidades obtenidas de sus dependencias, así como también los excedentes de su presupuesto. Los rendimientos, intereses y utilidades obtenidos de las inversiones realizadas en instituciones financieras, comerciales, industriales o cualquier otro índole. Los fondos que el Estado otorga al Instituto para sus gastos de funcionamiento. Cualesquiera otros valores, bienes o recursos que se le asignen al instituto que éste adquiera en cualquier título. Para atender las prestaciones establecidas en el capítulo 4, en el anterior, el instituto constituirá anualmente las reservas correspondientes. En caso de guerra o emergencia nacional, el Estado velará por la solvencia económica del instituto. Artículo 66. El déficit actuarial y las aportaciones del Estado que resuelven la aplicación del régimen de previsión militar se incluirá en el presupuesto del ramo de la defensa nacional y seguridad pública, poniéndose a disposición del Instituto por trimestres anticipados. Artículo 67. El monto de las cotizaciones mensuales y los abonos de cuentas pendientes con el instituto que corresponda pagar a los afiliados se deducirá cada mes de oficio por la pagaduría de Fuerzas Armadas, poniéndola de inmediato a la orden del instituto. De igual forma procederá la Tesorería General de la República a cualquier otra pagaduría especial por las cotizaciones y abonos que deban hacer los afiliados que se encuentren comprendidos en el artículo 8. Los fondos del instituto se invertirán en las máximas condiciones de seguridad y rendimiento. Pudieran aplicarse a operaciones o actividades financieras, comerciales, industriales o de cualquier otra índole que propendan a su incremento.
reducen en su beneficio y contribuyen a alcanzar sus fines. Las auditorías. El Instituto de Previsión Militar contará con un departamento de auditoría interna, el cual tendrá el doble funcionamiento de órgano asesor de la gerencia y órgano de control dependiente de la Junta Directiva. Como órgano asesor, la auditoría interna dependerá directa y exclusivamente de la gerencia y tendrá las funciones que la ley y los reglamentos le atribuyen. Como órgano de control, la auditoría interna dependerá de la Junta Directiva y tendrá a su cargo la fiscalía de las operaciones del instituto, tanto en la referente a las prestaciones como a los servicios existentes o a los que se organicen en el futuro. Okay. El Departamento de Auditoría Interna estará a cargo de un auditor, apagando la ronda, el cual será nombrado por el jefe de las Fuerzas Armadas y propuesta de la Junta Directiva. Para ser auditor para ser un auditor interno se requiere los siguientes requisitos: ser hondureño por nacionalidad, ser mayor de edad, poseer experiencia mínima de 5 años, ser de reconocida honorabilidad y tener título de licenciado en Auditoría y Contaduría Pública. Artículo 74. El procedimiento para el ejercicio de las atribuciones otorgadas al Departamento de Auditoría será objeto de reglamentación. Disposiciones especiales, transitorias y financieras. Capítulo número 8. El artículo 75 nos dice que los retirados de conformidad a las disposiciones de esta ley, que sean llamadas nuevamente a prestar sus servicios de las Fuerzas Armadas, se les tomará en cuenta el tiempo de servicio anterior para incrementación de la prestación según el caso corresponda al término de su nuevo periodo de servicio. Las prestaciones por concepto de invalidez, retiro, montepio serán efectivas por mensualidades vencidas. Las prestaciones por separación, auxilio funerario y seguro se cubrirán de una sola vez. Tanto la situación de peligro como la separación serán autorizadas mediante acuerdo de la jefatura de las Fuerzas Armadas. La declaración de invalidez se hará con conformidad con lo que establece en el artículo 36. El otorgamiento de las prestaciones a los beneficiarios es atribución del Instituto mediante la resolución de Junta Directiva. El Instituto de Previsión Militar y sus dependencias estarán exentas de impuestos y demás gravámenes fiscales, municipales, distritales y gozará de franquicia postal y telegráfica. Para efectos de esta ley se entenderá que por opción, tanto la legal como la de hecho. El gerente, el subgerente, los administradores de los servicios, el jefe de departamento de caja y los demás funcionarios del Instituto de Previsión Militar que manejan fondos antes de tomar posesión de sus cargos están obligados a rendir la caución de ley ante la Junta Directiva. Las certificaciones de adeudo que extiendan el instituto con respecto a sus afiliados, los documentos de crédito firmados, por esto a favor del mismo tienen el carácter de título efectivo. Los beneficios ya otorgados de conformidad con la ordenanza militar, demás leyes y reglamentos militares continuarán vigentes dentro de su régimen especial. El Instituto de Previsión Militar reconoce a los oficiales de mi institución, reconoce a los oficiales en situación de permanente el tiempo de servicio que tuvieran acumulado como tales cuando entró en vigencia la ley orgánica emitida mediante decreto de ley número 88 de fecha 19 de octubre de 1973. Para el personal auxiliar y tropa el tiempo de servicio es igual al de cotización. El Instituto de Previsión Militar administrará los fondos para el pago de prestaciones y los beneficios otorgados de conformidad a la ordenanza militar, demás leyes y reglamentos militares. Cuando a un afiliado se le puede aplicar una o más prestaciones, se le asignará la que proporcione mayor beneficio, en cantidades mínimas y máximas sobre las cuales cotice el personal auxiliar y serán enviadas por la Junta Directiva. Todo afiliado al Instituto de Previsión Militar que haya cotizado menos de 5 años
si se retirase del sistema, recibirá un monto de las cuotas que haya aportado, debiendo presentar previamente el documento de cancelación respectiva. En el caso contemplado en el literal del artículo 60, la pensión se otorgará previo estudio socioeconómico a la persona que haya ejercido la patria potestad o a la que haya proveído a su sostenimiento, crianza y educación, aunque no exista vínculo de parentesco alguno. La presente ley será reglamentada por el Poder Ejecutivo mediante el acuerdo emitido a través de la Secretaría de Estado en los despachos de Defensa Nacional de la Seguridad Pública. La presente ley entrará en vigencia en esta fecha y deberá de ser publicada en el Diario Oficial La Gaceta, quedando derogada la ley emitida mediante el decreto número 88 del 19 de octubre de 1973. Dada en la ciudad de Tegucigalpa, distrito central, en la Casa de Gobierno a los 27 días del mes de marzo de 1980. Bueno, esto sería todo por parte de nosotros y que tengan buen día. Muchas gracias. Bueno, El rojo con la prieta. el rojo.